Hola niños, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar en el texto de lenguaje, ¿ya? Y vamos a ir a la página número 45. Página 45 y vamos a realizar la clase 37. Ya recuerden el texto de lenguaje, la página 45, clase 37. Y vamos a comenzar esta clase planteando el objetivo, ¿ya? ¿Qué queremos lograr con la realización de esta clase? El objetivo para la clase del día de hoy es desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura y la lectura, palabras y textos. ¿Ok? Ese es el objetivo de la clase del día de hoy. Ojalá que a lo largo de la clase podamos ir reflexionando en torno a él y podamos lograrlo, ¿ya? Entonces, para comenzar, vamos a ver este texto que está acá. Voy a hacerle un poquito de zoom. Y voy a hacerle una pregunta. Primero, ¿cuáles son los colores de la luz del sol? Ya ustedes saben que el sol ilumina nuestro día, ya diariamente nos ilumina, pero además el sol tiene ciertos colores, ya, bueno, un color en específico que la mayoría de nosotros identificamos, pero yo le pregunto a ustedes, ¿qué colores ven ustedes al mirar el sol? Obviamente es muy difícil mirar el sol porque nuestros ojos se queman, pero ¿cuáles son los colores de la luz solar? ¿Ya? Y ojo, porque muchas veces el sol, cuando da su luz, ¿ya? Esta luz al reflejarse en algunos objetos puede salir de diferentes colores, ¿ya? Y es lo que pasa también con los arcoíris, ¿ya? ¿No es cierto que las clases anteriores estuvimos viendo y estuvimos reflexionando un poco en torno a los arcoíris, si es que habían visto algún arcoíris? Los arcoíris son producto y nacen, ¿no es cierto? Producto de la luz solar, el reflejo de la luz solar, ¿ya? Entonces, piensen ustedes un poquito en cuáles son los colores de la luz del sol, qué pasa con la luz del sol cuando se refleja en algún objeto. Por ejemplo, cuando está atardeciendo, qué color se ve a través del sol, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar, como les dije, con este pequeño texto que está acá. Recuerden que este texto, si estuviéramos en la sala de clase, yo lo tendría y se los mostraría a ustedes, pero lamentablemente no podemos estar en la sala de clases. Vamos a revisarlo, sí, ¿ya? Vamos a hacerle un poquito de zoom. Y ahí está. Ya, como título dice, mi primer gran libro de los por qué. Ya, miren qué curioso el nombre, ¿no es cierto? Mi primer gran libro de los por qué. Y yo les pregunto a ustedes, ¿no es cierto? Como lo hacíamos anteriormente cuando estábamos en primero básico, no sé si se acuerdan, cuando podíamos estar en clase. Yo les pregunto, ¿qué predicción tienen ustedes en torno a este libro? Es decir, ¿de qué creen ustedes que se tratará este libro? ¿Ya? Lamentablemente no, yo no lo tengo, no puedo leerlo, pero vamos a realizar esta predicción para que cuando volvamos a clases podamos responderla, ¿ya? ¿De qué se tratará este libro? Hagamos esa predicción. Recordemos que las predicciones cuando nosotros proponemos algo sin saber si es que es así o no es, ¿ya? Entonces nosotros, a ver, ¿de qué creen ustedes? Observemos el libro bien, ¿ya? Y piensen de qué se tratará el libro. Veamos las imágenes. Yo por acá puedo ver una ranita, puedo ver una niña con lente. Miren, ya ver, dicen algunas cosas. Vamos a revisarlo. A ver, la niña que está con los lentes, de color violeta, ¿no es cierto? Ahí tiene un fondo violeta y su polera también es violeta. Dice, ¿por qué vemos mejor con gafas? Ya, a ver, el sapito que está acá abajo dice, ¿por qué algunos animales son grandes y otros son pequeños? Ya, al parecer son preguntas. Arriba donde está el globo aerostático dice, ¿por qué flotan los globos? Miren qué curioso las preguntas que nos está planteando este libro. Al ladito dice, espérenme que no puedo, no veo bien, dice, ¿por qué tengo que comer verduras? Miren, algunas preguntas las han hecho ustedes, sobre todo el de las verduras. ¿Por qué el agua con jabón hace burbujas? Miren cuántas preguntas interesantes nos están planteando en el título, en la portada, perdón, del libro. Aquí dice, ¿por qué vuelan los aviones? ¿Ya? ¿Por qué las donas tienen un agujero?
Otra más dice, ¿por qué se me arruga la piel en la bañera? Y por último, ¿por qué salen plantas de las semillas? Miren ustedes cuántas preguntas encontramos en la portada de este texto y veamos si tiene relación con el título, ¿ya? Recordemos el título, es Mi primer gran libro de los por qué, ¿ya? Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿de qué se tratará este libro? Hagamos esta predicción. ¿De qué se tratará el libro? Si ya vemos por ahí, ¿no es cierto?, que hay algunas imágenes y esas imágenes, ¿no es cierto?, tienen ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué tenemos que comer vegetales? ¿Ya? ¿Por qué tenemos que comer verduras? Entonces, yo voy a dar mi predicción. Ya ustedes mientras tanto pueden estar pensándola, pueden decírsela a sus papás, a sus mamás, a quien esté en su hogar. Yo creo que este libro se trata de un libro de preguntas, ¿ya? Un libro de preguntas y, sí, y pienso que tiene que ver con preguntas de niños, ¿ya? Con preguntas que pueden tener niños pequeños, ¿ya? O también, ¿no es cierto?, jovencitos, que tengan preguntas y las planteen en este libro y este libro las intente responder, ¿ya? Esa es mi predicción, que este libro se trata de un libro de preguntas donde los niños, ¿no es cierto?, plantean sus preguntas y de alguna manera esas preguntas se intentan responder, ¿ya? No sé qué opinan ustedes, qué me dicen ustedes, qué le están diciendo a sus papás, pero coméntenle y díganle papá, y pueden preguntarles también a ellos, mostrarles la portada del texto, del libro, ¿no es cierto? Y decirle, papá, ¿de qué se tratará este libro? Hagamos esa predicción, ¿ya? Ojalá que cuando podamos volver a clase podamos revisar todos estos libros que van a estar ahí guardaditos en la escuela y podamos ver si es que nuestra predicción se cumplió o no. Sobre todo este libro que se ve muy, muy interesante, ¿ya? Entonces, como siempre lo hacemos, ahora que revisamos un poquito el libro, yo sé que nos faltó algo por revisar, pero ahora vamos a completar esta primera actividad, ¿ya? Primero, título del libro, ya lo sabemos, mi primer gran libro de los por qué, ¿no es cierto? Ya lo vimos. Ahora, título del texto, por qué vemos el arco iris, ¿ya? Y obviamente porque esa es la parte, este libro lo más probable, por lo que me estoy dando cuenta, es que tenga varias partes, ¿ya? Y una de esas partes tiene un apartado que se llama ¿por qué vemos el arco iris? ¿Ya? O una pregunta que se desarrolla y esa pregunta es ¿por qué vemos el arco iris? Lamentablemente no tenemos el libro y no podemos revisarlo, pero bueno, ¿ya? Y ahora, eh, autor. Eso es lo que tenemos que completar el día de hoy. Yo no se los mostré, ¿no es cierto?, en el libro, porque quiero que ustedes busquen el autor del libro. Ya recuerden que la mayoría de las veces en un libro siempre está el título, ya en la parte superior, en la parte de arriba, y abajito, ya abajito del título del libro, se encuentra el autor. ¿Ya? Así que ustedes traten de hacer zoom ahí, miren, yo les voy a tratar de ayudar, traten de hacer zoom y buscar el autor, ya ahí está el título, traten de buscar bien, recuerden que a veces los autores tienen nombres un poco extraños, ¿no es cierto?, a los que nosotros estamos acostumbrados, ya, pero busquen bien, yo solo les voy a dar una pista, revisen por acá, por este sector, esperen, voy a cambiar el color porque no se nota, ahí sí, ya, busquen por acá, por este sector. Ya, esa es la pista que yo les voy a dar. Y van a poder encontrar el nombre del autor. Y luego lo vamos a colocar en esta parte de acá, ya, en la línea verde, si es que no me equivoco. ¿Ya? Y tipo de texto es un texto informativo. Recordemos que los textos informativos son los que buscan relatar, ¿no es cierto?, alguna información sobre algún hecho o simplemente darnos una noticia, ¿ya? Nos busca informar sobre algún hecho, sobre algún acontecimiento o brindarnos información a través de una noticia. Ya, entonces, actividad número 2, ¿ya? Dice, ¿por qué las mariposas son coloridas? Ya, esto es una pregunta para ustedes. ¿Por qué creen ustedes que las mariposas son coloridas? Recuerden que esta pregunta no tenemos que responderla porque están las nubecitas, ¿ya? Es decir, que es una pregunta que debemos comentarla. Comentémosla entonces con nuestros familiares, con quienes estén ahí acompañándonos en esta clase. ¿Por qué las mariposas son coloridas? ¿Por qué creen ustedes que hay
tantos tipos de mariposas y todas diferentes con distintos colores. Hay algunas blancas, hay algunas anaranjadas, hay algunas, ¿no es cierto?, que tienen diferentes formas, ¿no es cierto?, dentro de sus alas, ¿ya? Y pensemos en eso. ¿Por qué las mariposas serán tan coloridas? ¿Ya? Yo no les voy a responder. Yo quiero que ustedes piensen, ¿ya? Y veamos y tratemos de responder esta pregunta, ya bastante interesante. Y recuerden que muchas veces los pelajes de los animales eh, cambian o varían de acuerdo al lugar donde ellos viven, ¿ya? Y es lo que pasa también, por ejemplo, con los perritos. Ya no sé si es que ustedes han visto los perritos. Hay perritos que son hechos para el frío, ¿ya? Hay perritos que son hechos para el frío y su pelaje es mucho más largo, ¿no es cierto? Tienen un pelaje más abundante que aquellos perritos que son de razas más comunes y que no están preparadas para el frío, ¿ya? Y así pasa también con los peces, ¿ya? Porque a veces los peces de río son muy distintos a los peces de mar. Pasa también con las aves, ¿ya? Las aves, por ejemplo, que también viven en partes más heladas, más frías, su plumaje, perdón, es distinto a las aves comunes que nosotros vemos diariamente, ¿ya? Entonces hay un montón de factores que van modificando el plumaje o el pelaje de los animales, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto?, las alas de la mariposa. Tratemos de pensar en eso. ¿Por qué será? Ahora bien, dice, leamos el texto, los colores de la mariposa, ¿ya? Vamos a leerlo. Ahí está, ¿ya? Ojo, porque dice, sigue la lectura con tu dedo mientras la escuchas, ¿ya? Traten de ir siguiendo la lectura ahí conmigo desde sus celulares o desde la tablet, como estén viendo esta clase, ¿ya? Entonces, al igual que como lo hicimos anteriormente, vamos a predecir de qué se tratará este texto. ¿Y cómo vamos a predecir? A través de las imágenes y del título, ¿ya? Observemos las imágenes, observen las imágenes, ¿ya? Que hay tres imágenes en el texto. Primero hay un viejito con barba, ¿ya? Y por lo que veo tiene, no sé si es que ustedes me pueden ayudar, yo alcanzo a ver unas pinturas y por lo que veo está pintando flores, es que no me equivoco, ¿ya? Hay unas flores ahí, la está pintando por lo que alcanzo a ver, ¿ya? Más abajito hay mariposas de distintos colores, como lo estábamos conversando recién. Hay mariposas de distintos colores, ¿ya? Más abajito, a ver, hay más mariposas, ¿ya? También de distintos colores, todas. Y flores, ¿ya? De distintas formas y también de distintos colores, tamaños, etcétera, ¿ya? Y el título dice los colores de la mariposa. Ya, entonces yo les pregunto a ustedes, niños y niñas, ¿de qué se tratará este texto que vamos a leer, este texto cortito? Piensen ustedes, traten de pensar de qué se tratará. Si hay un viejito, ¿no es cierto?, un abuelito pintando flores, si hay mariposas, y después hay mariposas con flores, ¿ya? Pensemos un poquito, les voy a dar un segundo para pensar. Ya, bien, entonces, si me preguntan a mí, mi opinión, yo creo que el texto lo más probable es que se trate de algún viejito que era pintor. Yo creo que se podría tratar de eso, ¿ya? Y le gustaba pintar flores. No sé si es que estará bien, ¿ya? Recordemos que las predicciones no son ni buenas ni malas, sino que solamente nosotros planteamos lo que creemos, ¿ya? Porque no hemos leído el texto, ¿ya? Entonces ustedes piensen ahí, tómense un segundo y piensen de qué creen que se tratará este texto, ¿ya? Muy bien, ahora que ya tenemos nuestra predicción, vamos a leerlo y vamos a darnos cuenta si acertamos con nuestra predicción o era distinta de la que nosotros creíamos, ¿ya? El título entonces es Los colores de la mariposa. Dice así, vamos siguiendo la lectura. En el origen del mundo, Dios creó las flores para hacerlas más hermosas. Preparó muchas pinturas de diversos colores y las esparció sobre los pétalos de las flores con pinceles suaves.
Trabajó todo el día y en la tarde se sintió cansado, así que dejó la pintura a un lado para ir a descansar. Las mariposas se sintieron tristes porque sus alas estaban descoloridas. Después de las flores, les tocaba a ellas ser pintadas y eso no ocurriría hasta la mañana siguiente. Pero las mariposas viven un día solamente. Por eso se les llama flores de un día. Miren qué interesante, ¿ya? Voy a volver a repetir eso. Pero las mariposas viven un día solamente. Por eso se les llama flores de un día. Y no podían esperar hasta el día siguiente. Las flores tuvieron una idea maravillosa. Invitaron a las mariposas a posarse un largo rato sobre sus pétalos, para que sus alas se tiñeran de muchos colores. Aprovechando que la pintura estaba fresca, así lo hicieron las mariposas y en sus alas quedaron los colores de los pétalos, mezclados de distintas formas. Cuando las mariposas salieron volando, el sol iluminó su colorido y ellas se sintieron felices. ¿Ya? Miren ustedes, eh, qué interesante el texto que acabamos de leer. ¿Ya? Primero que todo, mi predicción estaba un poquito correcta. ¿Ya? Ustedes piensen si que la de ustedes también estuvo buena o se apartaba de lo que se trataba el texto. ¿Ya? Pero algo me acerqué yo, ¿no es cierto? Yo dije que era un viejito que pintaba flores y me acerqué un poquito. ¿Ya? Obviamente ahora nos damos cuenta que ese viejito que yo pensé, ese abuelito, era Dios. ¿Ya? Pero estábamos en lo correcto en relación a que pintaba flores. ¿Ya? Y mi pregunta, ¿no es cierto?, es si es que primero le gustó esta historia que acabamos de leer. Ya, a mí me encantó, la encontré muy bonita. Recuerden que anteriormente yo les pregunté por qué creían ustedes que las mariposas tenían distintos colores y muchos de nosotros nos costó un poquito, no sabíamos, pero esta historia trata de contarnos eh, esa situación de por qué las mariposas tienen diferentes colores, ya en sus alas, ¿no es cierto? Pero antes, ya, yo no sé si que a ustedes les llamó la atención un poco el texto que acabamos de leer, porque si se dan cuenta, no es como cualquier cuento que nosotros hemos leído, ¿ya? Y yo les voy a decir por qué, les voy a dar algunas pistas. Primero, cómo comienza este texto, ¿no es cierto? Es un tanto diferente. ¿Por qué? Porque dice, en el origen del mundo, Dios creó las flores. ¿Ya? Y ustedes saben que siempre los cuentos que leemos no se remontan tanto tiempo atrás. ¿Ya? Imagínense, al origen del mundo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una característica diferente a las que estamos acostumbrados. ¿Ya? En el origen del mundo. Esta historia trata de algo que pasó hace mucho tiempo, en el origen del mundo. ¿Ya? Cuando todo fue creado. Entonces, ahí tenemos una pista. ¿Ya? Lo segundo, esta historia nos trata de contar algo, o de explicar algo, mejor dicho, para lo cual nosotros tal vez es un tanto difícil explicarlo con nuestras palabras, ¿ya? Porque obviamente es complejo decir por qué las mariposas tienen distintos colores en sus alas, ¿ya? Y esta historia, sin darnos cuenta, nos explica esa situación, ¿ya? Y además está presente Dios, ¿ya? Un ser creador. A diferencia de los cuentos, donde en los cuentos siempre hay animales, siempre hay personas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que este texto es un tanto distinto. ¿Y saben por qué es distinto? Porque este texto es una leyenda. ¿Ya? Y las leyendas es un tipo de texto, al igual que el cuento, al igual que los poemas, al igual que los textos informativos que ya hemos trabajado, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, este nuevo texto, la leyenda, es un poco distinto a los cuentos que estamos acostumbrados y totalmente distinto, ¿no es cierto?, a un texto informativo y a un poema, ¿ya? Entonces, miren, vamos a leer lo que está acá y lo vamos a completar, acá arribita. Dice, una leyenda, aquí nos va a explicar lo que es una leyenda. Una leyenda es una historia, aquí está arriba, inventada, ¿ya? Es una historia inventada que explica aquí abajito, aquí al ladito dice,
hecho, ¿ya? Un hecho real. Entonces vamos a completar la oración y ahora lo voy a leer de corrido. Una leyenda es una historia inventada que explica un hecho real, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, es lo que yo les estaba explicando, ¿ya? Una leyenda, a diferencia de un cuento, porque un cuento cuenta una historia, ¿ya? Es un cuento, una historia ficticia. En cambio, una leyenda, si bien al igual que el cuento es inventado, ¿no es cierto? Hay un autor, hay una persona que escribió, pero la leyenda intenta explicar un hecho real. En este caso, ¿cuál es el hecho real? ¿Cuál es? Piensen. ¿Cuál es el hecho real? Le voy a dar una pista. De los colores que tienen las mariposas en sus alas, ¿no es cierto? Y como no sabemos cómo explicarlo, este texto, esta leyenda, nos explica esta situación, ¿ya? Entonces, si vemos un poquito las diferencias, el cuento, ¿no es cierto? La diferencia entre el cuento y la leyenda, el cuento solamente eh, relata una historia ficticia, ¿ya? Una historia ficticia que fue creada por un autor, por un escritor. En cambio, la leyenda relata un hecho real, ¿ya? No un hecho ficticio, sino un hecho real. Como en este caso, eh, el color de las alas de las mariposas, ¿ya? Entonces lo explica a través de una historia ficticia, ¿ya? Entonces si tienen alguna pregunta por el WhatsApp, ya si es que no les queda muy claro lo que es una leyenda, me lo mandan por el WhatsApp y yo intento responderles, ¿ya? Recuerden que pueden hablarme o llamarme, yo no tengo problema. Pero ahora que nos quedó ya un poco más claro, vamos a continuar. Vamos a continuar. Dice, actividad número 3. ¿Qué otra palabra podemos utilizar? Ya, vamos a leer. Dice, las esparció sobre los pétalos de las flores. Espérenme. Ya, las esparció sobre los pétalos de las flores. ¿Qué significa la palabra esparció y cómo podemos cambiarla por otra? ¿Ya? ¿Ustedes han utilizado alguna vez la palabra esparció? Yo la he utilizado un montón de veces, ¿ya? Pero ¿qué significado tiene la palabra esparció? ¿Ya? Esparció o esparcir tiene que ver con repartir, ¿ya? Con entregar o colocar cosas en diferentes lugares, ¿ya? Por ejemplo, cuando a veces teníamos actividades, yo qué es lo que hacía, les entregaba las guías a cada uno de ustedes, les esparcía la guía, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo mismo con cuando trabajamos con los cubitos en matemática, ¿ya? Esparcíamos las piezas, ¿no es cierto? Las poníamos sobre la mesa y las esparcíamos, las colocábamos para allá, para acá, ¿ya? Y eso tiene que ver con la palabra esparcir. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo podemos cambiar esa palabra? ¿Qué otra palabra podemos utilizar en vez de esparcir? ¿Ya? Miren, volvamos a leer la oración. Las esparció sobre los pétalos de las flores. ¿Ya? Las esparció. ¿Qué otra palabra podemos utilizar? Traten de pensarlo, ¿ya? Si me preguntan a mí, ¿ya? Pero primero voy a dar unos segunditos para que piensen ustedes. Las esparció sobre los pétalos de las flores. Mira, les voy a volver atrás para que veamos esa parte. Se lo voy a leer. Dice, en el origen del mundo Dios creó las flores. Para hacerlas más hermosas, preparó muchas pinturas de diversos colores y las esparció sobre los pétalos de las flores con pinceles suaves. ¿Ya? ¿Ya? Las esparció. Entonces, tenía las flores, ¿no es cierto? Y esparció los colores con pinceles suaves. ¿Qué otra palabra podríamos utilizar? Piensen ustedes. ¿Ya? Piensen ustedes qué otra palabra podríamos utilizar para esparció. Ya, miren, yo les voy a dar una palabra tal vez más avanzada, pero que también puede servir, ¿no es cierto? Ustedes, yo sé que ya pensaron alguna, pero puede ser la distribuyó, ¿no es cierto? Porque está distribuyendo, tenía, ¿no es cierto?, la pintura, pero ahora la está lanzando, ¿no es cierto? La está distribuyendo sobre los pétalos de las flores, ¿ya? O también, ¿qué otra palabra podría ser?
Puede ser también las derramó, ¿no es cierto? Porque está derramando la pintura, ¿ya? La derramó sobre los pétalos de las flores, también podría ser, ¿ya? Eh, ¿Qué otra palabra podría ser? A ver, pensemos. Las distribuyó, las también podría ser las colocó sobre los pétalos de las flores, ¿no es cierto? Porque finalmente está colocando la pintura, ¿ya? Entonces la colocó sobre los pétalos de las flores, también podría ser. Y así también hay un montón de otras palabras que podríamos utilizar. ¿Ya? Yo sé que ustedes también pensaron otras. Ahora, abajito, dice, cambia la palabra que está en verde por otra que signifique lo mismo. ¿Ya? Tiene que ver también con lo que estábamos hablando arriba, ¿ya? Las esparció sobre los pétalos de las flores. Entonces aquí podemos escribir, como yo ya les dije, ¿no es cierto? Las distribuyó, que aquí es un poquito más compleja, las colocó, y así también como las que también pensaron ustedes, ¿ya? Lo van a escribir ahí. Recuerden escribir con letra ligada, ¿ya? Ahora, actividad 4. Actividad 4. Dice, ¿qué comprendimos? Ya, esta actividad que también tenemos que responderla aquí en el libro. ¿Por qué las mariposas se sintieron tristes? Ya, y aquí ya tiene que ver con el texto en sí. ¿Por qué las mariposas se sintieron tristes? Recordemos un poco el texto. Ya, Dios estaba pintando las flores y las mariposas les tocaba al otro día. Ya, recordemos por qué las mariposas se sintieron tristes. Si a ellas también le iba a tocar, ¿no es cierto? Ellas también la iban a pintar. ¿Por qué se habrán sentido tristes? ¿Ya? Ahora pasamos a la siguiente. Recuerden que yo voy a revisar estas preguntas. ¿De dónde crees que habrá sacado Dios las pinturas para pintar los pétalos de las flores? Miren qué interesante la pregunta. ¿De dónde creen ustedes que Dios sacó las pinturas para pintar los pétalos de las flores? ¿De dónde? Recordemos que es Dios, ¿ya? No es como nosotros. Nosotros tenemos que ir a comprar las pinturas. ¿De dónde las habrá sacado Dios? Ya pensemos un poquito y respondamos. Y fijémonos en el texto, ¿ya? Si es necesario volver a leerlo, vuelvan a leerlo. Ahora, compara la explicación de una leyenda con la de un artículo informativo, ¿ya? Aquí está. Dice, completa. Su propósito es, ya ese es el primer ítem, y abajito dice su explicación. Entonces tenemos que completar los espacios en blanco. Si se dan cuenta, está la leyenda en el lado de acá. Voy a marcar la leyenda y aquí el artículo informativo. ¿Ya? Entonces, espérenme un segundo. Dice, su propósito es, el propósito de la leyenda es este de acá, ¿ya? Que es contar una historia inventada para explicar un hecho real, ya lo que estábamos conversando recién. Y después el propósito del artículo informativo en este cuadrado, ¿no es cierto? Cuadro, perdón. Tenemos que completarlo porque no está, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el propósito del artículo informativo? Después, su explicación, ¿ya? Si es que explica un hecho real o ficticio, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el cuadrito en blanco, porque no está. Y el de la leyenda, perdón, el del artículo informativo, es que su explicación es real, ¿ya? Hacer una explicación real de los hechos, ¿ya? Y es también, como conversamos, puede ser también una noticia. Ya sabemos que un artículo informativo perfectamente puede ser una noticia. Y sabemos que las noticias son reales. Nunca vamos a escuchar una noticia que relate un acontecimiento falso, ¿no es cierto? Que nos diga, no sé, explotó un explotó una nave espacial porque la atacaron los extraterrestres. No, las noticias siempre son eh, explicaciones reales de los hechos. ¿Ya? Explotó una nave espacial camino a Marte porque lamentablemente tuvo una falla con el combustible.
¿ya? Siempre son reales, a diferencia de la leyenda. Vamos a ver. Entonces, nosotros sabemos que el artículo informativo, ¿ya? Y ustedes tomen atención para que puedan escribirlo, que el artículo informativo relata un hecho o acontecimiento eh, actual o pasado, ¿ya? Entonces, el artículo informativo relata o explica un hecho mm, eh, real, ¿ya? Explica un hecho real, actual o del pasado, ¿ok? ¿Ya? Principalmente siempre son noticias o artículos informativos sobre hechos actuales, pero también hay noticias o hechos o artículos informativos sobre acontecimientos pasados, ¿ya? Entonces, ojo con eso y escribimos ahí, ¿ya? Que el artículo informativo relata un hecho o acontecimiento actual o pasado, ¿ya? Y como dice acá, la explicación es una explicación real. Por otro lado, la leyenda. Su propósito es, ya aquí ya está escrito, contar una historia inventada para explicar un hecho real. Y la explicación que hace la leyenda sobre ese hecho real es una explicación real o ficticia. ¿Ya? Pensemos sobre eso. Las mariposas, recordemos las mariposas, eh, si nos ponemos a comparar, ¿cuál fue el hecho real de la leyenda que leímos? Que las mariposas tienen diferentes colores en sus alas. Ese es el hecho real. Y la explicación que da la leyenda es una explicación real o ficticia. ¿Ya? Bien, es una explicación ficticia sobre un hecho real. ¿Por qué? Porque la leyenda nos decía que Dios pintó las mariposas, perdón, pintó las flores y las flores, ¿no es cierto? Pintaron finalmente a las mariposas o esparcieron su pintura sobre las alas de las mariposas. ¿Ya? Entonces, su explicación es ficticia. Ya lo escribimos ahí con letra ligada. Ahora ya vamos avanzando, vamos finalizando. Ya. Y dice así. ¿Cómo son? Actividad número 5. ¿Cómo son? Ya, a ver cómo es esto. ¿Cómo son? ¿A qué se referirá? Dice. Las flores son. Ya. El perro es. Las mariposas son. ¿Ya? Si ustedes se están dando cuenta, lo que nos están pidiendo acá es que nosotros podamos dar adjetivos sobre los elementos que están acá. Primero, las flores, ¿ya? Segundo, el perro. Y tercero, las mariposas, ¿ya? Entonces, dice, ¿cómo son? Las flores son, ¿ya? Eh, podemos ver, podemos decir, podemos decir que las flores son coloridas, ¿ya? Puede ser, ¿no es cierto? Las flores son coloridas, perfectamente. Las flores son pequeñas, también puede ser, ¿no es cierto? ¿Qué más puede ser? ¿Qué más pueden ser? Son características, recordémoslo, ¿ya? ¿Qué otro adjetivo puede ser? Las flores son delgadas, ya, perfectamente, porque son delgaditas, ¿no es cierto? El tallo es delgadito. Las flores son suaves, también puede ser, ¿ya? Y pensemos en más, ustedes piensen en más y pueden colocarlos todos los que ustedes quieran acá, ¿ya? Siempre y cuando les caigan en la línea que sale al ladito. Ahora, el perro es. ¿Cómo es el perro? Imaginémonos un perro. Yo el perro que tengo en mi casa, mi perro es pequeño, pero su perro puede ser grande, ¿ya? Así que recuerden que los adjetivos pueden dar distintas características de algún animal o alguna persona. En este caso, el perro. El perro es grande, el perro es pequeño, el perro es rabioso, el perro es juguetón, el perro es peludo, ¿ya? ¿No es cierto? Y así muchos más.
Entonces pensemos y los colocamos ahí al ladito, en la línea al lado, ¿ya? Y por último, las mariposas son. Las mariposas son, si me preguntan a mí, son pequeñas, son coloridas también, son delicadas, ¿ya? Yo las encuentro muy delicadas las mariposas, son hermosas, ¿ya? Miren, rima, las mariposas son hermosas, ¿ya? Son hermosas, ¿no es cierto? Con sus colores, con su delicadeza, ¿ya? Cómo vuelan, ¿ya? Son hermosas las mariposas. Y ustedes también piensen y coloquen lo que ustedes crean sobre las mariposas, alguna característica sobre las mariposas, ¿ya? Entonces, ahora bien, vamos a avanzar luego de colocar ahí los adjetivos, ¿no es cierto? Yo después los voy a revisar. Y dice, aquí vamos a tener que completar la oración. Las palabras que dicen cómo es una persona, animal o cosa se llaman características, ¿ya? ¿No es cierto? Se llaman características. Expresan adjetivos de los sustantivos, ¿ya? Entonces vamos a volver a leer eh, esta oración. Las palabras que dicen cómo es una persona, animal o cosa se llaman características, ¿ya? Es, por ejemplo, si yo les digo, denme alguna característica de esta botella, ¿ya? Que es la misma que utilizaba el año pasado, yo sé que se acuerdan. Recuerden que yo les decía que yo era muy bueno para el agua. Entonces, alguna característica. A ver, una característica es que es gris, ya gris oscuro, esta parte, y la tapa es negra, que es grande, ya es una botella grande, que es portátil, ¿no es cierto? Se puede andar trayendo, es portátil, es segura, ya porque tiene aquí un cierre, y etcétera, ya. Cualquier característica que yo dé sobre algún animal o cosa se llama característica, ¿ya? ¿Y qué es lo que expresan los adjetivos de estos sustantivos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo les diga, denme un adjetivo de... Espérenme. Se me cayó. Se me cayó el celular. Ya, denme un adjetivo de... Es que lo tenía en el atril. Denme un adjetivo de este cojín. Ya, entonces si yo les digo denme un adjetivo de este cojín, ustedes tienen que pensar en una característica de este cojín, ¿ya? Y si pensamos en una característica, si ustedes se dan cuenta, es naranjo, ¿ya? Es suave, tiene bordes negros ahí, ¿ya? Entonces todos estos elementos son adjetivos de este sustantivo, que este es una cosa, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, para finalizar la clase, ¿ya? Aprovechando y además que se me cayó el celular del atril, para finalizar la clase vamos a realizar este ticket de salida, ¿ya? Terminando entonces y realizando este ticket estaríamos listos. Dice, escribe 3 adjetivos para describir un conejo. ¿Ya? 3 adjetivos para describir un conejo. Entonces, primero, pensemos, cerremos nuestros ojitos y pensemos cómo son los conejos. Imaginémonos un conejo, ¿ya? Imaginémonos un conejo, que es un animal, ¿no es cierto? Es un animal. Imaginémonos un conejo y pensemos. Primero, yo les pregunto a ustedes, ¿los conejos son grandes o pequeños? Ya, entonces, si son grandes o pequeños, los vamos a escribir acá. Ahora pensemos en un segundo adjetivo. ¿De qué color serán los conejos? Ya pensemos en de qué color son los conejos y le colocamos ahí en la segunda línea. Y por último, ¿no es cierto? Por último, pensemos en ¿qué puede ser? Ya tenemos si son grandes o pequeños, tenemos el color. Pensemos en si corren rápidos o lentos. ¿Han visto correr a un conejo? ¿Ya? Yo a veces cuando voy al campo veo a los conejos en la carretera, ¿no es cierto?, en el camino. Y cuando voy manejando en la noche, los veo y salen corriendo muy, muy, ustedes saben, ¿ya? Entonces, ¿serán rápidos o lentos los conejos? Piensen ustedes, ¿ya? Entonces, niños, eh,
Ese es el ticket de salida. Completando ese ticket de salida, ya tendríamos listo la clase del día de hoy. Pero además, yo tengo unas preguntas para ustedes, ¿ya? Y estas preguntas tienen que ver con lo siguiente. Estas preguntas son para que comentemos, para que ustedes puedan pensar sobre ellas, ¿ya? La primera pregunta, ¿ya? Es sobre la clase, ¿no es cierto? Sobre lo que aprendimos el día de hoy. Y yo les pregunto, ¿qué aprendimos el día de hoy? ¿Ya? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Hubieron algunas cosas importantes que aprendimos. Yo les pregunto, ¿qué aprendimos el día de hoy? Voy a venir para acá para que recuerden un poquito. Recuerden que trabajamos esta leyenda, eh, reflexionamos un poquito en torno a de lo que se trataba. Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy y que no sabíamos antes? ¿Ya? Les voy a dar una pista. Les voy a dar una pista. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Recuerden por acá, ¿ya? Que antes no sabíamos y ahora yo se los expliqué, ¿ya? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Y lo segundo, ¿para qué nos servirá lo que aprendimos el día de hoy? ¿Ya? ¿Para qué nos servirá? Yo también les voy a dar una pista. Ya conocemos los cuentos, conocemos los artículos informativos, conocemos los poemas. ¿Para qué nos servirá? Les voy a dar una pista. Si yo más adelante les pongo un libro, ¿no es cierto? Les pongo un texto eh, y necesitamos saber de qué se trata, ¿ya? ¿Nos servirá en algo lo que aprendimos el día de hoy? ¿Ya? Entonces piénsenlo, reflexionenlo y lo vemos a través del WhatsApp, ¿ya? Cualquier pregunta, consulta a través de mi WhatsApp personal o a través del grupo, y no tengo problema, ustedes me mandan el mensaje o me llaman y lo respondemos. Ya niños, espero que se encuentren bien, que estén en casita, resguardados, haciendo las tareas y nos estaremos viendo pronto en una nueva clase. Saludos para ustedes, los quiero mucho y espero que pronto nos volvamos a ver. Chao, chao.